Muy buenas tardes, en esta ocasión te voy a hablar acerca del transistor MOSFET canal P, que forma parte de la familia de transistores FET o Field Effect Transistors o transistores de efecto de campo, como también lo son el JFET, el IGBT FET o los MOSFET canal N o de empobrecimiento y demás. Voy a hablarte acerca de la estructura, de la configuración, de los materiales utilizados y también lo más importante, de las propiedades físicas que reinan el transistor MOSFET canal P. Los materiales que se utilizan para la construcción de un transistor MOSFET nos lo dice el sufijo de la palabra MOSFET. MOS, metal óxido semiconductor, y se utiliza el óxido de silicio. También la parte semiconductora del transistor tiene dos partes N de semiconductor N en las orillas y una parte P que se encuentra en medio, y así es como se construye un transistor MOSFET. En el diagrama que tenemos en pantalla podemos ver que los pines drain y source se juntan en una línea, que esta línea representa la parte semiconductora del transistor. Si esta línea es continua, significa que es un transistor de depletion o de empobrecimiento y que normalmente fluye corriente por ahí, normalmente encendida, normally on, mientras que si es discontinua significa que es de enhancement, que normalmente está apagado y que lo controlamos con el flujo de corriente que corre por ahí. La flechita que se encuentra ahí alejándose de esta línea significa que es un semiconductor, de tipo P. En pantalla podemos ver un diagrama de la estructura interna del transistor. Podemos ver que la parte semiconductora contiene partes de semiconductor N en las orillas y la parte del semiconductor P en medio. Tiene también, podemos ver, que tres pines: el pin source o fuente en español, o también surtidor; el pin de gate, que este pin es importante porque es conocido como puerta, por aquí podemos controlar el paso de voltaje; y el otro pin es drenador, mientras que el pin que se encuentra abajo, el substrato, ese pin normalmente no es utilizado como input ni como output, y normalmente va conectado al pin de source. El principio físico de su funcionamiento es bastante fácil de entender. Funciona como este switch que tengo en esta lamparita de aquí. Tiene simplemente dos estados, un encendido y un apagado. Actualmente se encuentra en el estado 0, apagado. No hay flujo de corriente a través de él. Cuando lo presiono, ahora es un estado 1, encendido, y ahora sí hay flujo de corriente. El transistor funciona de la misma manera, simplemente que en vez de tener un botoncito o un switch para estarlo prendiendo y apagando, es exageradamente diminuto y no necesitamos estarlo moviendo. No requiere de un ser humano para moverse, pues. Tiene dos partes, semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Los electrones que se encuentran en el semiconductor N, como ya vimos en la estructura, se intentarán pasar al semiconductor P y llenarán los huecos, y eso hará que ahora ya no haya flujo de corriente en el semiconductor. Tiene, como vimos en la figura, las partes N y la parte P en medio. Ahora eso crea una barrera conocida como capa de agotamiento, o como estuvimos viendo este semestre, built-in voltage. Para que haya, ese actualmente está en el estado 0, como en la lamparita cuando no había presionado. Ese es el estado 0, está mandando de información un 0. Para que esté en encendido y mande de información un 1, necesitas aplicarle voltaje al pin gate. Cuando le aplicas voltaje al pin gate, ahora los electrones se moverán alrededor de los dos semiconductores de todo el transistor, y habrá flujo de corriente desde el source hasta el drain por todo el transistor. Y así es como hemos creado un switch de encendido y apagado, simplemente alterando el voltaje. Y pues en cuanto a las aplicaciones, si hablamos de un transistor, pues está en todos lados: una computadora, un celular, cualquier aparato electrónico